Muy buen día, queridos amigos de Despierta con CDN. Y el día de hoy es súper especial, aparte de ser Día de Nuestra Señora de las Mercedes. Tenemos un invitado súper especial que viene a hablarnos sobre ciencia de los datos. Entonces tenemos a un maestro universitario, ingeniero, con maestría y doctorado en toda esta área. Tenemos a nuestro invitado Osmel Brito. Muy buenos días, querido Osmel. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre a sus órdenes. No, tú nos dejaste sorprendido con esa hoja de vida y no solo eso, con el tema que quieres tratar. Entonces, antes que todo, explícanos, ¿qué es eso? Ciencia de datos, háblanos un poco de eso, ilústranos. Bueno, la ciencia de datos principalmente es el resultado de todos estos años que hemos usado sistemas computacionales y el siguiente paso es intentar generar valor con los datos que se recopilan con los sistemas computacionales. Obviamente la explosión de la generación de datos con los sistemas de telecomunicaciones, el internet, los aparatos celulares, han permitido tener mayor información. Dicen las revistas especializadas que en los últimos 15, 20 años se han generado más datos que lo que se había generado en toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad, precisamente porque tenemos la capacidad de recolectarlos. Ciencia de datos no es más que aplicar técnicas estadísticas, matemáticas, hasta de lógica simple, para intentar generar valor, sacar insights, o sea, sacar, ¿cómo te digo? ¿Cómo traduzco insights? Sacar referencias que me permitan establecer estrategias, ya sea desde el punto de vista comercial, que yo pueda establecer estrategias de campaña, mercadeo, hacer ventas cruzadas, que si este cliente me compra el producto A, bueno, sería bueno venderle el producto B. De ese caso, por ejemplo, hay la famosa leyenda urbana, no sé si alguna vez la habrás escuchado, de los pañales y la cerveza en Walmart. Esa es una leyenda urbana que al final ha quedado así, pero no fue así como tal. Hasta llegar a cosas más avanzadas como reconocimiento facial, sistemas de reconocimiento facial, sistemas de detección de ciberataques, que eso está muy de moda ahora. La inteligencia artificial y la ciencia de datos se trabaja para detectar los patrones de ataque y poder generar nuevas defensas en eso. Ok, entonces, según lo que tú me estás diciendo, yo en una conferencia una vez escuché a Alex Ross, asesor de Barack Obama, que habló exactamente de eso, de la cantidad de datos que nosotros producimos cada 2 días, que supera normalmente la cantidad de información que se hizo desde la pintura de las cavernas hasta el año 2003. Entonces, ¿de dónde la ciencia de los datos saca su materia prima, sus informaciones? ¿De dónde rebusca toda esa información? ¿De la Big Data? ¿De las informaciones que posteamos en las redes sociales día a día? ¿De dónde vienen esas informaciones y para qué se utilizan? Tú mencionaste la parte de la ciberseguridad, mencionaste para el asunto del marketing, pero ¿cuál es el target principal de la ciencia de los datos? Mira, no necesariamente ciencia de datos tiene que ver con Big Data, aunque tienen una relación importante. Tú puedes aplicar ciencia de datos a lo que se llama Small Data, que son los datos generados dentro de la propia empresa. Por ejemplo, los bancos hacen eso, hacen un análisis del comportamiento de tu comportamiento de cobros, tu comportamiento de gastos, tus comportamientos de pago de los créditos, ese tipo de cosas. Eso es lo que se conoce como Small Data. ¿Por qué Small Data? Porque son los datos que se generan a lo interno de la empresa. Ya el tema de Big Data, que es una consecuencia de los sistemas celulares, los sistemas de la comunicación del Internet, permite sumarle a los datos que ya tú tenías almacenados una cantidad de patrones, de informaciones que te permiten generar otros patrones de consumo. Por ejemplo, las empresas aquí en Dominicana están haciendo mucho lo que se llama análisis de sentimiento. Y te lo pongo en este caso. Los bancos manejan una categoría de riesgo que se llama riesgo reputacional, la reputación del banco. Entonces, si ahí, por ejemplo, alguien dice el banco X está quebrado, eso es un riesgo reputacional, pero antes era muy difícil, era el boca a boca. Hoy en día con las redes sociales, dañar la reputación de un banco es muy rápido, porque se vuelve viral rapidísimo. Entonces, hay algoritmos que se llaman análisis de sentimiento precisamente para evaluar Twitter, Instagram, lo que están diciendo los usuarios
y dependiendo de las palabras, porque la tonalidad de las palabras, tú le vas poniendo pesos y le vas poniendo, tú dices, bueno, mira, que hay un riesgo y puedo evaluar este riesgo y puedo hacer campañas para disminuir este riesgo, ese tipo de cosas. Hay dos puntos que tú tocaste. Hablaste sobre la utilización de esta pequeña data, los small data, ¿verdad? Y después la transpolación a la big data. Y me surge una pregunta como abogado, principalmente. Háblame del asunto de la privacidad y el manejo de estas informaciones. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, háblame de la parte de la ciberseguridad y el manejo de esta información para mantener ese bloqueo para evitar ciertos y posibles ataques. Porque dijiste que hay algoritmos que se encargan de analizar las probabilidades de un ataque. Entonces vamos a aclararle eso a nuestros amigos televidentes. Fíjate dos cosas. La tecnología de teléfonos celulares que apareció hace alrededor de 40 años, más o menos, en los finales de los 80, ¿cuál era la promesa de la tecnología de teléfono celular? De que tú en cualquier momento ibas a poder recibir una llamada. Pero eso tenía una segunda arista que nadie se percató, que la empresa de telecomunicaciones iba a poder saber en todo momento dónde estabas tú. Mayormente la gente accedió a compartir esa información porque valoraba más el hecho de recibir la llamada en cualquier momento del tiempo o cualquier lugar a esa pequeña privacidad. Obviamente, con el desarrollo del Internet como la conocemos hoy en día, quizás el Internet hace 25 años era totalmente distinta a la que conocemos hoy en día. Ahí han surgido una cantidad de modelos de negocios basados en la recopilación de datos. Y como nadie le ha puesto ojo, y yo creo que es algo que tú como abogado y estudioso de la materia, yo entiendo que las escuelas de derechos tienen que en algún momento empezarse a fijar en esto y hacer un poco de jurisprudencia, investigación alrededor de los derechos de propiedad sobre los datos. Precisamente como nadie dijo, estos datos son míos, ocurrió lo que llaman en derecho la apropiación primaria. Las empresas tomaron propiedad de los datos, se establecieron una cantidad de contratos en donde cuando usted se mete en Facebook, en Instagram, usted está firmando un contrato larguísimo que usted nunca lee, en donde dice, bueno, usted le está dando la capacidad a esta empresa a que recopile sus datos, y no solo que los recopile, que los analice, que incluso los venda para análisis posteriores. Fíjate que lo que ocurrió hace poco en la campaña del 2016, la campaña presidencial americana de 2016, en donde Facebook fue acusada de haber vendido unos datos a una empresa inglesa, Cambridge Analytics, para hacer análisis en contra de un candidato específico. En este caso fue Donald Trump. Así es. Mira, hay algo que dijiste, no me has respondido lo de la segunda, la parte de la seguridad. Pero esa parte es muy buena. Los amigos tienen que recordar que cuando Mark Zuckerberg fue al Congreso, le preguntaron, ¿y cómo usted gana dinero si supuestamente es gratis? Y él simplemente les respondió, nosotros publicamos ads. Ads son las publicidades en esta plataforma. Pero no dijo la parte contractual que muy bien tú mencionaste, que estipula en este contrato electrónico a simple clic que cualquier dato almacenado en los servidores de Facebook se refutan propiedad de Facebook. Exacto. Que quiere decir que la vida de todos nosotros, nuestra identidad digital en esta plataforma no nos pertenece, es de ellos. Y también hay una cláusula en ese contrato que dice que al instante que Facebook decida vender o traspasar a terceros o a otros esa información, va a ser de ellos. Entonces, no nos pertenece de ninguna u otra forma. Exacto. Ahora, háblanos de la parte de ciberseguridad. Ok. Ahora bien, con toda la exposición que tenemos al Internet, porque en la medida que nos conectamos, que las empresas se conectan sus sistemas al Internet, tenemos un problema de seguridad. Ataques, porque hay gente que va a querer robar, tal cual como en físico quieren atacar un banco para robar el dinero físico, también van a querer acceder a informaciones financieras, informaciones personales, y las empresas de tecnología han estado trabajando progresivamente en mejorar los sistemas de seguridad. Ahora, con el surgir de los últimos 5 o 6 años de lo que se llama la computación en la nube, principalmente estos proveedores grandes, Microsoft, Oracle, Amazon, Google, estas empresas han hecho un esfuerzo enorme para incorporar el análisis de datos
y un poco de inteligencia artificial para poder descubrir posibilidades de ataques, nuevos ataques. ¿Cómo funciona esto? Simplemente es analizar los patrones de los ataques y con técnicas estadísticas ver los que tienen la mayor probabilidad de volver a ocurrir o de ocurrir diferente. Porque a la larga, todo esto de la ciencia de datos se basa en modelos y técnicas estadísticas de hace más de 60 años, quizás unas con menos tiempo, en donde recopilar datos era muy difícil. Hoy el problema, tras extrapolar estas técnicas estadísticas, hay que hacerlo con mucho cuidado porque no es lo mismo trabajar con 30, 50, 100 datos que trabajar con millones y millones de datos. Entonces hay que hacer un poco de trabajo de eso. Pero la parte de ciberseguridad enlazada con ciencia de datos precisamente se basa en el descubrimiento de patrones y de posibilidades de ataques que yo no había visto, pero en base a los ataques que ya han ocurrido. Claro, mira, dos cosas que tú mencionaste. Ahora mismo nosotros en estas últimas semanas estuvimos recibiendo algunas informaciones de la compañía local Claro Dominicana, que se encarga de ofertar esos servicios a las compañías y no solamente eso, almacenamiento de la nube y poder analizar los posibles ataques a esas compañías y garantizar de que no sean víctimas de ellos. Tú hablaste del análisis primero, pero como es una ciencia, ¿qué otras ciencias intervienen en este asunto de datos? Porque tú mencionaste estadística, ¿verdad? Pero ¿qué otras cosas hay? Porque la gente tiene que entender que esto no es tan simple. Nosotros estuvimos hablando fuera de cámara hace un momento de que acá principalmente todo el mundo es un genio. Todo el mundo es experto, todo el mundo cree que sabe. El que tiene un celular desde el principio cree que, por ejemplo, es social media manager y para eso hay que prepararse y estudiar. Tú me comentaste que tienes 20 años trabajando con eso. 20 años no es paja de coco, señores, de verdad que no. Entonces, dinos qué otro tipo de ciencia o en qué hay que especializarse para poder entender esto. Y después te viene una pregunta capicúa. Ok. Fíjate lo siguiente, en los países desarrollados tiene bastante tiempo como noticia de medios y ya las universidades de los países desarrollados han avanzado en desarrollar programas para analítica y ciencia de datos. Porque la queja de los empleadores en los países desarrollados es que no hay profesionales dedicados a los datos, al conocimiento de los datos. Porque un error de todo esto es que creemos que los datos están dados y los datos no están dados, los datos se generan y a veces se generan nuevos de la nada. Por eso es que los algoritmos a veces de inteligencia, de lo que llaman inteligencia artificial, a veces fallan, a veces es muy fácil, porque el ser humano es más inteligente que la inteligencia artificial. Evolucionamos y la sociedad como conjunto, el conocimiento generado por la sociedad es mucho más grande de lo que se pueda almacenar. Entonces, ¿qué se estudia para ser científico de datos o ingeniero de datos? A mí me gusta más el término ingeniero de datos, aunque es más sexy, científico de datos. ¿Qué se debe o qué debes conocer? Primero, tecnología. Ayer en una entrevista me preguntaban, ¿pero usted es experto en tecnología o en datos? Hoy en día, una no puede ir separado de la otra, porque la cantidad de datos que manejamos hoy en día nos sobrepasa. Yo no sé si a ti te pasará, pero a veces la cantidad de emails que yo dejo sin leer, que digo, bueno, los leeré después y nunca llego a leerlos, o sea, son miles en mi inbox. Porque es que la cantidad de emails que ya te llegan hoy en día, que a veces son emails que necesitas, que te gustaría leer, pero te sobrepasa el tiempo. A uno lo sobrepasa. Y eso es algo que también hay que estudiar. Yo creo que las escuelas de psicología tienen que empezar a estudiar el tema del impacto tecnológico en la gente. O sea, esta sobre información que tenemos hoy en día nos está llevando a lo que llamaba Jean-François Revel, que la primera fuerza que maneja el mundo es la mentira. Entonces, ¿qué estudiar? Tecnología, obviamente, tener conocimientos de tecnología, no tenerle miedo a la tecnología, tener conocimientos de matemática y estadística, muy importante. Sobre todo, aparte de tener conocimientos de matemática y estadística, pues no es solo encontrar el algoritmo que conseguí en la librería tal, que la consigo y me la descargo del programador tal, y la aplico sin saber. No, usted tiene que saber y leer autores no solo de que estén en favor de las técnicas econométricas estadísticas, sino autores que te estén diciendo, ojo, ten cuidado, autores como Nassim Nicolás Taleb, por ejemplo, no sé si lo has leído, el famoso autor del cisne negro. ¿Qué hacemos cuando estamos aplicando la estadística y nos aparece un cisne negro, un evento cisne negro, la pandemia? ¿Quién
¿Quién podía prever que iba a ocurrir un cierre total con la pandemia? Nadie, ningún modelo matemático te lo iba a prevenir, ninguno. Y la tercera pata de tecnología, estadística y matemática, y la tercera pata de esto tiene que ser conocimientos de negocio. Obviamente eso depende del negocio en lo que tú te apliques. Es muy distinto trabajar para un banco, las necesidades de ciencia de datos que requiere un banco, a lo que requiere una cadena de retail, tipo supermercado, es totalmente distinto. Entonces el analista de datos tiene que entender el negocio, no simplemente, no, yo aplico este algoritmo y ya, y simplemente... Para ir cerrando, dos cosas. Primero, chequea esos emails para que contribuyas con tu huella verde y bórralos, porque mientras más correo dejamos almacenado, más contribuimos a que se contamine el planeta. ¿Por qué? Porque los servidores necesitan más almacenamiento, más electricidad. Vamos a borrar esos correos, lo primero. Ese es un compromiso. Y para cerrar, quiero que me digas dos cosas. Lo primero, ¿cómo te contactan a ti? Eso es lo primero, si tienes una red social, ese tipo de cosas. Y lo segundo, ¿cómo los estados deben de prepararse para poder tener un mayor manejo de la ciencia de datos y poder respetar los derechos fundamentales de la sociedad? Bueno, yo dirijo una firma de consultoría aquí en República Dominicana, una firma que ya cumple este año 10 años, se llama Data Analítica, y nos consiguen así en las redes sociales, @Data Analítica. Y de ahí me consiguen a mí directamente. Yo tengo también mis redes sociales personales. Esa última pregunta, que de verdad pudiera extenderme aquí todo lo que resta del programa. Te dije que era un bucapié. Exacto. Hay que tener en cuenta que los incentivos de los gobiernos en general, sin importar su ideología, los incentivos de los gobiernos son distintos a los incentivos de las empresas. Obviamente, y a mí por ejemplo, hay una frase que se usa mucho recientemente, que es esto de políticas públicas basadas en ciencia. Creemos que los gobiernos deben ser tecnocráticos, que no importa la ideología, sino la tecnocracia, lo que funciona y listo. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque detrás de los gobiernos en general está la coerción. Y la coerción puede llevar a lo que tú llamas a la violación de derechos individuales. Está el caso extremo, lo comentábamos fuera de cámara, de lo que sucede en China con el score social, en donde te evalúan, te hacen análisis de ciencia de datos para ver si tú te portas bien, y ese score social te puede restringir a que usted pueda comprar un ticket de transporte público, que puedas ir a un hospital público, que te den tu documento de identidad. Entonces, ¿dónde quedan los derechos individuales? Ok, es China, es una dictadura comunista, todavía no sé cuándo hará la transición a la libertad, yo lo veo muy difícil, pero aquí de este lado, en Occidente, aunque tenemos nuestras democracias y nuestras libertades medianamente aseguradas a través de sistemas legales que más o menos, a veces los gobiernos hacen recopilación de datos y hacen targeting. Lo comentábamos fuera de cámara, lo que sucedió durante la administración Obama, que utilizando el IRS, el sistema el organismo de recaudación de impuestos, se hacía targeting contra opositores políticos. Eso parecería cuento de cualquier república bananera latinoamericana, y no lo es. Y para cerrar, yo creo que de mis 20 años de práctica profesional dedicado a datos, o sea, yo desde que me gradué, siempre fue dedicado a datos, y cuando empecé a hacer los estudios de posgrado, descubrí la estadística, porque yo siempre me hacía la pregunta, ok, tengo los datos, ¿y qué hago con ellos? Hay que hacer. Pero entendí muy temprano en mi carrera que los datos hay que darle valor, cuidarlos. Es un proceso continuo, las empresas tienen que culturizarse alrededor de eso, y yo creo que yo en eso soy un poquito evangelista. Yo te voy a decir algo, esa parte es sumamente interesante. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa para poder hablar de todo eso. Con gusto. Te voy a decir, mira, vamos a organizarnos para otro encuentro. Y a ustedes, amigos televidentes, les deseamos que pasen un feliz fin de semana. No se me descontrolen. Quiero aprovechar para felicitar a mi querida El Encarnación, que está de cumpleaños el día de hoy. Y nos vemos el próximo lunes en Despierta con CDN. Pasen muy buen fin de semana.